¿Qué tal, alumno de la institución educativa de la Católica? Espero que se encuentren bien de salud. Con nuestro lema "Hoy me quedo en casa", vamos a desarrollar el tema de la República Aristocrática, que se desarrolla desde los años de 1908 hasta los años de 1914. Debemos tener en cuenta que dentro de este periodo de 1908 a 1914, en el contexto universal, se estaba llevando una carrera armamentista de la cual estas industrias necesitaban materia prima, y esta materia prima era extraída de acá del Perú, con la agroexportación del azúcar, el algodón, el cobre, el petróleo y el caucho. Pero esta exportación trajo como consecuencia la mala situación laboral, y esta mala situación laboral o el abuso del proletariado originó varios levantamientos durante este periodo y reclamos a estos nuevos presidentes, ¿no? Y también hubo un problema por identificación nacional. El peruano no se identificaba tanto así, ni se preocupaba mucho en elegir a sus gobernantes. Esto lo vamos a ver a continuación dentro de estas generalidades, en la que las brechas sociales no pudieron ser planteadas o plenamente resueltas, ¿no? Debido a que la mayoría de los gobernantes civilistas fueron elegidos por una minoría, ¿no? Una minoría de una población masculina y que eran alfabetos, porque las mujeres no tenían derecho a las elecciones, y mucho menos los analfabetos. Esto implicaba que estos números, según los censos, por ejemplo en el año de 1904, que hayan sufragado solamente 146.990 electores, o en el año de 1908 184.388 electores, ¿no? Cuando la población del Perú era casi de 4 millones de peruanos, ¿no? De modo que si sacamos cifras, es tan solamente el 4% de total de la población quien elegía a nuestros gobernantes, solamente por un 4%. Esto implicaba de que había una minoría que escogía a nuestros presidentes. La minoría que escogía a nuestros presidentes quizás eran analfabetos, quizás no eran personas cultas, quizás por ello que estos gobiernos aristocráticos abusaron mucho de sus derechos laborales, ¿no? Durante el primer gobierno de Augusto B. Leguía, desde el año de 1908 a 1912, ¿no? Para sus elecciones, el Partido Constitucional se alejó del Partido Civil, el cual presentaba solamente como único candidato a Augusto B. Leguía. En vísperas del acto electoral hubo un intento subversivo dirigido por Augusto Durán, que era del Partido Liberal, que no tuvo una aceptación popular. Leguía asumió el mando el 24 de septiembre de 1908. El 29 de mayo, los líderes del Partido Demócrata, de ese partido fundado por Nicolás de Piérola, encabezado por Carlos Isaías y Amadeo Piérola, que era el hermano de Nicolás de Piérola, asaltaron el Palacio de Gobierno, capturaron al presidente Augusto B. Leguía y le exigieron su renuncia. Este se negó a renunciar, a firmar esa renuncia. Por lo tanto, no lo pudieron sacar del poder, y por eso a ese día en que se negó a firmar su renuncia a Augusto B. Leguía se le conoce con el nombre de el Día del Carácter. Dentro de las obras y hechos va a promulgar la Ley de Accidentes de Trabajo, donde quedó bien establecida la llamada doctrina del riesgo de los accidentes de trabajo. Pero tenlo muy en claro, que el personaje Augusto B. Leguía, si bien promulga la Ley de Accidentes de Trabajo, pero dentro del trabajo, no significa de que esta ley donde el empleador iba a cubrir con todos los gastos del trabajador si se enferma, por ejemplo, no lo va a cubrir. Si tiene un accidente fuera de su trabajo, no lo va a cubrir. Solamente cubriría si tendría un accidente dentro de su puesto laboral, ¿ya? Un hecho ocurrido en el año de 1910, donde Jorge Chávez muere al realizar la hazaña de cruzar los Alpes. En
1911, la expedición de la Universidad de Yale, dirigida por el arqueólogo Hiram Bingham, anunció el descubrimiento de Machu Picchu. El aviador Juan Bielovich improvisó un campo de vuelo en el hipódromo de Santa Beatriz, hoy Campo de Marte, donde voló por primera vez en el suelo en el espacio aéreo peruano, ya en enero de 1911. Operarios de la fábrica de tejidos de Vitarte declararon la huelga a principios de abril de 1911 con el respaldo de todos los obreros de la capital. Se da la primera gran huelga en el Perú. El 26 de mayo de 1911 se forma la Unificación Obrera Textil de Vitarte, que es el Sindicato de Trabajadores de Tejido de Vitarte, y así nace el primer sindicato de trabajadores en el Perú, quienes van a reclamar los derechos laborales de la gente proletariada. Vale a decir también que el proletario es aquel trabajador que es fabril, o un obrero de fábrica. La huelga de 1912 de motoristas y conductores de los tranvías eléctricos también causó mucho impacto durante el gobierno de Augusto Beleguía, debido a que se detuvieron las vías de comunicación, ¿no? En el Valle de Chicama, la hacienda Casagrande, se produce en abril de 1912 una huelga por la llegada de los empleados de nacionalidad alemana desde Europa, ¿no? Ya que, como le digo, éramos un país exportador de caña de azúcar y de algodón. No nos abastecíamos con los 40 millones de habitantes para la producción de algodón y producción de la tierra. Así que Augusto Beleguía invitó a personas de nacionalidad alemana para que se dedicaran a la producción agrícola. Esta población no se ubicó ni en el norte ni en el sur del Perú, sino en el centro, en lo que es el departamento de Junín y Pasco. El estudiante limeño Pedro Zulén, con el apoyo de la alemana Dora Mayeren, fundaría una asociación pro-indígena en 1909 para la defensa de los intereses sociales de la raza indígena. En el aspecto externo, durante este presidente de Augusto Beleguía se dieron muchas entregas, ¿no? A Chile tuvimos problemas con muchos de los países vecinos. Uno de ellos fue con Chile, por la violenta chilenización que existía en lo que era la región de Tacna, Arica y Tarapacá, que le prohibieron izar la bandera nacional, que se les prohibió la enseñanza del curso de historia, ¿no? Esto trajo como consecuencias pues el rompimiento de las relaciones diplomáticas, más allá todavía cuando el ministro de Relaciones Exteriores, Melitón Porras, hizo una corona de laureles de bronce, ¿no? Y que Chile la va a ofrecer al Perú, ¿no? Para ser colocada en la cripta de los héroes en el presbítero maestro. Esto ocasiona de que se desarrolle el incidente de la corona, ya que el Perú rechazó radicalmente este obsequio, ¿no? Debido al proceso de chilenización que estaba ocurriendo en el sur del Perú. Problemas territoriales tuvimos con Ecuador, ¿no? Problemas limítrofes, ¿no? Donde va a hacer arbitraje el rey Alfonso III de España, ¿no? Pero el gobierno ecuatoriano se negó de conocer el fallo en enero de 1910 y comenzó a realizar actos hostiles contra los peruanos. Bueno, Perú ordenó la movilización de sus tropas al mando del general Enrique Varela, pero con las mediaciones de los Estados Unidos, Brasil y Argentina, que es la Convención de la Haya en ese entonces, que fue y se evitó el conflicto armado, pero el problema limítrofe continuó hasta más adelante en el 1942, que se llegó a solucionar. Otro conflicto tuvimos con Colombia en julio de 1911. Se promulgó un conflicto armado debido a la ocupación colombiana por los territorios peruanos que se encontraban al margen derecho del río Caquetá. Se enviaron expediciones a cargo del comandante Óscar R. Benavides, quien derrotó a las tropas colombianas en la batalla de la Pradera, logrando así la desocupación de la zona,
que más adelante vamos a tener otros conflictos con Ecuador, con Colombia, y determinando tratados limítrofes para vivir en paz con también con el país de Brasil, ¿no? Que se habían producido incidentes por la extracción del caucho en la zona del río Yurua y Purús. Ambos países alegaban que estas zonas les pertenecían, ¿no? En Brasil, con más facilidad de comunicación con estas regiones que en el Perú, aumentó al principio del siglo sus obras de colonización y evitar mayores males. Ambos gobiernos firmaron el Tratado Valverde-Río Branco el 8 de septiembre de 1909, donde el Perú le da las cuencas de navegación del Amazonas al Brasil. Con el país de Bolivia, durante su primer gobierno de Augusto B. Leguía, se firmaría el Tratado Salomón Sánchez Bustamante, en el cual el Perú le proporciona también un pedazo de tierra a Bolivia. Por eso que a Augusto B. Leguía se le podría decir que es un gobierno entreguista, presidente entreguista, porque le entregó territorios durante su primer gobierno a Colombia, a Bolivia y al Brasil, y en su segundo gobierno le va a entregar territorio a Colombia y a Chile, ¿no? El territorio entregado, el color celeste entregado a Ecuador, no fue durante el gobierno de Augusto B. Leguía, fue durante el gobierno de José Pardo y Barreda. Pero acá estamos dando cuenta que el resto de colores, el color verde, el color rosado, el color anaranjado y el color rojo, fueron territorios entregados por Augusto B. Leguía. Durante el gobierno, si no fue durante su primer gobierno, que fueron el rosado y el amarillo, fue durante el segundo gobierno, que fue el verde y el rojo. Guillermo Billinghurst. El gobierno de Guillermo Billinghurst entre 1912 y 1914 es un paréntesis dentro de lo que es el Partido Civilista. Si bien es cierto, Luis Guillermo Billinghurst pertenece a la clase aristocrática y a la familia más poderosa que tuvo el Perú. Si vemos en esa época quiénes son los más poderosos, la familia Billinghurst es la más poderosa. Este fue un personaje que había pertenecido a la alcaldesa de Lima, ¿no? Y había hecho obras sobre lo que es para el bien de la población. Trajo como consecuencia que tuvo un gran apoyo y apreciación por parte del pueblo, que originó una gran desilusión por parte de la aristocracia, originando también su golpe de estado para él. Bueno, durante el Partido Civil lanza una candidatura al presidente del partido, don Antero Aspillaga, quien terminaba ya el proceso de elección con una sola candidatura, no había nadie quien más se presentara, pero cuando parece que ya nadie se presentaba, salió a la arena política la candidatura de Guillermo Billinghurst, con el apoyo del Partido Demócrata, ¿no? El partido de Nicolás de Piérola, ¿ya? Un movimiento popular surgido espontáneamente apoyó la candidatura de Guillermo Billinghurst bajo un lema muy propicio. Presentó un cartel muy característico donde decían: pan descomunal de 5 centavos de Billinghurst y el pan pequeñito de 20 centavos de Aspillaga. Así nació la denominación de pan grande al futuro gobierno de Guillermo Billinghurst. Las obras y hechos durante el gobierno de Guillermo Billinghurst. En noviembre de 1911 surge en el Callao un vigoroso movimiento de reclamaciones obreras, iniciada por la Unión General de Jornaleros en busca de la jornada de las 8 horas de trabajo. Guillermo Billinghurst acepta esto, y el 10 de enero de 1913 se expide la resolución que le otorga solamente a los jornaleros del muelle y Dársenas del Callao a las 8 horas de trabajo, tan solamente a ellos, no al resto de trabajadores. Se expide el decreto de reglamento de huelgas en 1913, que le permite el nombramiento de 3 delegados de los obreros como representante ante los patronos para gestionar reclamaciones. Como ya se había dado el inicio de otorgar las 8 horas laborales en el Callao, van a haber otras empresas que también van a reclamar estos derechos, ¿no?
O sea, fue el inicio encendieron la mecha para que esta dinamita de las 8 horas de trabajo se desarrollara a nivel nacional, ¿no? Bueno, fue una gran victoria para el sector del proletariado. En el año de 1913 hubo una matanza de campesinos en Chucuito y en Azángaro, en el departamento de Puno, y se envió a Teodoro Gutiérrez Cuevas con la intención de analizar la problemática campesina indígena en la Sierra Sur por parte de los gamonales en contra de estos campesinos que se habían rehusado a trabajar. El fin de gobierno de señor Guillermo Billingur se encontró en un congreso que tenía una mayoría leguista, ¿no? Y civilista, que le era muy hostil hacia él. Así decidió disolver el parlamento y llamar al pueblo a pronunciarse sobre un nuevo congreso, pero él se había olvidado que él no podía hacer eso, ¿no? Él tenía que ejecutar un plebiscito primero antes de cerrar el congreso. Esto originó de que en la madrugada del 4 de febrero de 1914 se efectuara un pronunciamiento de la guarnición de Lima al mando del coronel Oscar R. Benavides, ¿no? En el cuartel de Santa Catalina. Se dirigió al Palacio de Gobierno y ahí se produjo un enfrentamiento entre los gendarmes del Palacio de Gobierno y los que estaban sublevando. Billingur fue tomado prisionero y deportado rumbo a Iquique, donde falleció